la bienvenida a esta videoconferencia que vamos a tener de 2 p.m. a 3 p.m. Como, bueno, la mayoría de miembros que se encuentran reunidos, pues es de su conocimiento saber que hacemos videoconferencia para abordar algunos temas de interés y algunos temas que vamos a evaluar, que se evaluarán cuando ustedes se sometan a su prueba de conocimientos generales. Como parte de la tutoría de la materia de estudios sociales, encuentra el tema de derechos civiles y políticos. Es un tema muy importante, muy actual y pues las indicaciones son similares a las anteriores. Yo voy a tener de 45 minutos desarrollando el tema y quisiera que ustedes, pues si quieren, tienen una duda o tienen algo que opinar, libremente lo pueden hacer. Pueden encender su micrófono y hacerme llegar sus dudas o si tienen algún comentario. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Todo claro? No sé si pueden encender el micrófono. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a hablar sobre derechos humanos. Al definir los derechos humanos se debe hacer mención que estos han sido el producto de luchas sociales, políticas y culturales que se han expresado a través de la historia, que se encuadran dentro del modelo social que se apunta en el momento. Es decir, que los derechos humanos surgen como un producto social, como un producto cultural. Recuerden que la cultura es todo lo que el ser humano crea. Los derechos humanos es un producto cultural, es un producto de lucha, es un producto de reivindicaciones sociales, es un producto de la manifestación de personas a lo largo de la historia, de la humanidad. Recuérdense que antes, más o menos, por ejemplo, por los años 1600, 1700, era muy normal la esclavitud, entonces era normal que las personas se diesen de intercambio con los esclavos para ir a servir a otros, a los amos. Ahora hablar de esclavitud es insostenible porque hay muchos tratados humanos, derechos humanos que prohíben la esclavitud y la trata de personas. Siguiendo con la misma línea que estamos hablando que los derechos humanos tienen corriente. Una natural proclama que aquellos derechos que poseen todas las personas por el solo hecho de serlo, conllevan una serie de facultades cuya titularidad es irrenunciable. Es decir, que hay dos tipos de corriente en los derechos humanos, una natural y una positivista. La natural comprende que con el simple hecho, con el solo hecho de tener la calidad de persona, pues nosotros tenemos esa capacidad de gozar de derechos que son irrenunciables, es decir, que no hay una fecha, que es decir, que no, como un trabajo, si usted ya no quiere ir, renuncia, pero los derechos humanos no, nos pertenecen y es algo que no podemos despojarnos nunca. De igual forma se expresa que son aquellos derechos que los que es el titular es el hombre, por el mero hecho de ser hombre, por participar de la naturaleza humana que son inherentes al ser humano y no dependen de una u otra nacionalidad, sino que tienen una naturaleza universal e individualizada en cada ser. Por ende, se ha reservado a la categoría de derechos básicos mínimos que son inherentes a toda persona y que derivan únicamente de su condición de ser humano. Es decir, como lo que les estaba diciendo, por el ser, seres humanos, por ejemplo, lo que les otorguen nacionalidad. Todos tenemos que tener un vínculo jurídico, político con el Estado, porque la nacionalidad, eso significa. La nacionalidad significa que existe un vínculo jurídico político entre el habitante ciudadano con el Estado.
Los derechos humanos tienen algo tan importante que es la naturaleza universal e individualizada en cada ser. Es decir, ahí no es como los derechos políticos que se tienen con algún tipo de condición cuando son mayores de edad, cuando cumplen 18 años. Los derechos humanos son universales e individualizados. Los tenemos desde el instante de la concepción. Ya cuando, aunque el bebé no haya nacido, tiene derecho, por ejemplo, a un cuidado prenatal, tiene derecho, bueno, por ejemplo, en nuestra legislación salvadoreña el aborto es prohibido. Es decir, y no se permite ningún tipo de causal, no se permite bajo ningún tipo de condición ni circunstancia. Es decir, que el derecho a la vida se le garantiza a la persona desde el instante de la concepción. Es decir, desde el instante que la mujer tiene 3 a 4 meses de embarazo, el niño o niña, el feto, tiene derecho a vivir. Entonces vemos que son parte de los derechos humanos, que no importa la edad, no importa la condición, no importa ni cómo ni cuándo, pero se tiene el derecho humano. Por ende, se ha reservado a la categoría de derechos básicos mínimos que son inherentes a toda persona y que derivan únicamente de su condición de ser humano. A su turno, la corriente positiva pregona que los derechos humanos son reconocidos por el Estado, desligándose así de la universal inherencia de tales derechos a favor del individuo y con facultad de hacerlo exigible ante el Estado. Solo protege los derechos reconocidos, es decir, positivizados en instrumentos internacionales, ya sean generales o específicos. Es decir, que esta universalidad comprende que a través de instrumentos internacionales se reconocen los derechos, y cuando estos instrumentos internacionales se vuelven parte de la legislación del Estado, se vuelven nacionales. Es decir, que cuando están en tratados, si hay un congreso y se va del producto de ese congreso, va a surtir efecto un tratado internacional. Pero cuando el Estado viene, se suscribe, lo ratifica y lo hace ley del país, del Estado, se vuelve ley nacional. Entonces, es decir, es internacional y a la misma vez es nacional porque se positiviza, se regula, es decir, se perfecciona cuando acá en El Salvador se aprueba y se suscribe. Frente a la mixta podemos decir que los derechos humanos son aquellos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales inherentes a la persona humana, así como aquellas condiciones y situaciones indispensables reconocidas por el Estado a todos sus habitantes sin ningún tipo de discriminación para lograr un proyecto de vida digna. Es decir, como en videoconferencias anteriores les explicaba, los derechos humanos se les reconocen muchas veces derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Cuando hablamos de derechos de primera, segunda y tercera generación, nos referimos a que aparecen primero en el tiempo y los otros se vuelven simultáneos en el tiempo. Es decir, que estas personas se las clasifican así porque aparecen luego y otros de primero, pero todos tienen la misma importancia dentro de los derechos y políticos se les denominan de primera generación porque aparecen primero en el tiempo. Los derechos civiles son los derechos de libertad general, son los derechos que aparecen con luego la Revolución Francesa, que data desde el año de los 1800. En este siglo se da la Revolución Francesa.
y de ahí empiezan a hacer libertad general y fue donde se consagró el libertismo, que es la famosa frase dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí solo. Es decir, que al Estado no tenía un rol de interventor. Cuando me refiero a que el Estado no tenía un rol de interventor, es que el Estado no se metía en las relaciones con las personas, con los ciudadanos, es decir, habían negocios, pero no había una regulación. Los individuos se vivían y se regían bajo normas que ellos mismos se ponían. Entonces se miraba mucho el liberalismo, esa libertad absoluta que había en esa época. Luego, conforme el tiempo, aparecen los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, los derechos sociales comprenden derechos económicos, derecho a la salud, derecho a la educación, derechos laborales, porque cuando nos referimos a derechos laborales, no es que el Estado va a generar el empleo, no, pero el Estado va a garantizar y va a fomentar que haya una cultura, un espacio de desarrollo para la población. Es decir, que el Estado va a ser garante que existan oportunidades para las personas. Y cuando hablamos que también son derechos laborales, es que la persona tiene derecho a contratar libremente y el trabajador tiene derecho a celebrar contratos de trabajo libremente, sin presiones, con derechos laborales, por ejemplo, derecho a una remuneración salarial, es decir, que tienen derecho a que se les pague, tienen derecho a que se les pague día y hora indicada, tienen derechos a vacaciones, tienen derecho a descansar, tienen derecho a vacaciones remuneradas. Entonces, eso es una serie de derechos que son humanos, pero con el tiempo se han venido viendo cómo se han venido positivizando. Y los derechos de tercera generación, que son los derechos culturales, que son los derechos de los pueblos o derechos al desarrollo sostenible, derecho al medio ambiente sano, derecho a la paz, son los derechos que se les consagran a los pueblos originarios, son derechos de tercera generación porque aparecen después, son derechos relativamente nuevos. Porque como les decía en clases anteriores, en videoconferencia pasada, el tema del desarrollo sostenible hace que 30, 40 años atrás era algo utópico hablar, a nadie le importaba el derecho sostenible. Cuando hablamos de derecho sostenible, estamos hablando de usar recursos naturales de forma sostenida, es decir, que vamos a tener de aquí a 10 años los mismos recursos, que los vamos a ocupar con cuidado, que los vamos a ocupar de una manera responsable, porque no son ilimitadas, son de forma limitada. Y antes se creía que las tierras se renovaban y todo se renovaba, pero no. Conforme el tiempo pasado se ha dado cuenta que no es así, que los recursos se agotan y si no hacen un uso responsable y adecuado de ellos, pues se van a acabar. También estamos hablando que de igual forma los derechos humanos pueden definirse como las libertades que tiene todo individuo frente a los órganos de poder para preservar su dignidad como ser humano y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado para satisfacer sus necesidades básicas y que reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad que forma parte. Cuando hablamos de exigencias fundamentales, estamos hablando que el Estado tiene la obligación de garantizar el bienestar social. En el artículo 1 de nuestra Constitución hablamos de que el ser humano es el inicio y fin de la actividad del Estado. Es decir, que el Estado, su primera obligación es garantizar el bienestar social, porque es el ser humano quien es el objeto principal de la actividad del Estado. Y cuando se refiere al objeto principal, significa que el Estado está en la obligación de crear las condiciones para que las personas puedan desarrollarse junto con su grupo familiar, ya que el artículo 32
de la Constitución se refiere que es la familia la base de la sociedad. Cuando se hace esta aseveración tan importante, se le declara, se le está otorgando miles de derechos a la familia, a ese extracto. Es decir, si la familia es la base de la sociedad, es el Estado quien tiene que crear las condiciones, las mejores condiciones para que la familia se desenvuelva. Es por eso que existe un seguro social. ¿Por qué? Porque el trabajador, cuando hablamos de seguro social, nos estamos hablando de los derechos de segunda generación. Pero hago hincapié en esto porque si ustedes se fijan, todos hemos conocido a una persona que trabaja en el seguro, trabaja y tiene prestaciones, es el famoso seguro social. Este trabajador tiene prestaciones para su grupo familiar, para su esposa y a sus hijos. O viceversa, si es mujer, pues para su esposo y sus hijos. Esto es una garantía estatal. Ahí vemos que existe una relación tripartita, una relación entre el Estado, patrono y trabajador. Significa que es parte del derecho laboral, es parte de los derechos sociales que el Estado garantiza la protección al trabajador. Es decir, el trabajador, es verdad, al trabajador se le descuenta porque ustedes pueden decir, pero esto no es de gratis, exactamente. Hay un descuento, hay un % que se le descuenta de su salario. Y tiene razón, no es de gratis. Y hay otro % que cubre el seguro social. Y hay otro que es a través del Estado. Y otro porcentaje que cubre el trabajador, el empleador, perdón. Entonces estamos hablando que para que estas exigencias se cumplan, se necesitan fondos, se necesitan ingresos, que es a través de los impuestos, que es, con los impuestos se cumple un ciclo, que es el famoso presupuesto de cada año que se discute en la Asamblea y se tiene que aprobar. Dentro de este presupuesto fiscal que comprende la actividad del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que tiene que cubrir este presupuesto, vemos que el Estado tiene un monto, digamos, este monto tiene que cubrir todas las necesidades sociales, porque el Estado es una obligación por parte del Estado. Cuando dice que constitucionalmente se obliga, es que él debe de hacer estas exigencias. Sigo con la otra lámina. Vamos con la clasificación. Dentro de la variedad de clasificaciones que ha establecido la doctrina que se ocupa de los derechos humanos, hemos acudido a aquella que por su naturaleza se nos presenta a manera de evolución histórica en la medida que aglutina los diferentes derechos de acuerdo a cómo fueron siendo positivizados en el decurso de la tradición jurídica. La clasificación a la que hacemos alusión, conocida como la generación, señala que históricamente las primeras reivindicaciones que realiza el individuo frente al Estado consiste en asegurar su libertad, serán los derechos civiles y políticos o de primera generación. Es lo que les estaba explicando al inicio de esta videoconferencia, que se le clasifican como primera, segunda y tercera generación. Somos conscientes de que esta clasificación no representa más utilidad que la de dividir los derechos fundamentales o humanos en la medida de su positivización en la evolución del pensamiento jurídico. Muchas veces las personas hacen diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. En los derechos humanos estamos hablando a nivel internacional, y cuando hablamos de fundamentales es cuando estos derechos humanos se vuelven constitucionales a través de que se positivizan, es decir, cada estado parte lo ratifican y los hacen leyes de sus estados. El artículo 246 de nuestra Constitución de la República habla de una supremacía constitucional, es decir, que la Constitución está arriba de cualquier tratado internacional, de cualquier ley secundaria, pero ojo, es muy importante saber que cuando estamos hablando de tratados internacionales en pro derechos humanos y la Constitución de la República vienen a hacerse como una pareja, que tienen igual relevancia jurídica porque estamos hablando de derechos humanos. Es decir, ahí tienen la misma relevancia, tienen ese mismo plus que genera a los derechos.
por lo cual se permite manifestar que tan importantes son los derechos de primera generación como los de segunda generación, tercera o hasta cuarta generación, porque no se sabe qué derechos pueden surgir con el tiempo. Imagínense que ahora se hablan de derechos, por ejemplo, las personas discapacitadas. Antes no se hablaban de personas con derechos discapacitados. Ahora hay una obligación que se contrate en las empresas personas con discapacidad, o sea, que no haya una discriminación en razón a su condición como persona. Sigo con la siguiente lámina. No sé si hasta acá hay alguna duda, la pueden hacer. ¿No hay ninguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, sigo. Los derechos de primera generación señalan como titular al hombre, al ciudadano que posee la facultad de exigir su respeto y libre ejercicio frente al Estado, por ser derechos que emanan de la naturaleza humana misma y que por lo mismo son reconocidos o más bien garantizados a todas las personas. Esta clase de derechos se caracteriza por imponer al Estado una obligación de carácter negativo. Ello quiere decir que el Estado tiene obligación de respetarlo y garantizarlo. Es decir, no puede ejercer cualquier acción u omisión que vaya en contra de la protección, respeto o garantía de tales derechos. Y hay una aplicación inmediata, de lo cual no se acepta o tolera que el Estado argumente que tales derechos se garantizarán y protegerán en la medida en que sean las posibilidades económicas del país lo permitan. Es lo que les decía anteriormente, los cuando el Estado reconoce cierto tipo de derechos, al reconocerlo, él mismo se obliga a garantizarlo. Porque si yo reconozco la educación pública a través de la ley, tengo que materializar ese derecho. Es decir, los derechos sustantivos se deben de materializar. Si se pone que el Estado garantiza, por ejemplo, la seguridad jurídica, entonces el Estado va a crear las instituciones para garantizar la seguridad jurídica. Si el Estado garantiza el principio de la presunción de inocencia, pues el Estado debe de crear las instituciones que se llaman, por ejemplo, eh, las autoridades pertinentes para garantizar eso. Cuando la Constitución de la República dice que el imputado tiene derecho a la defensa, y inclusive si él no tiene para pagar un abogado privado, hay abogados de la Procuraduría General de la República que los representan. Es decir, que es negativo para el Estado, ya que el Estado debe de invertir para cumplir ese tipo de derechos, si no, esos derechos humanos se estarían viendo desnaturalizados porque no se están cumpliendo. Sigo con la siguiente lámina. Lo anterior porque los derechos de primera generación se basan en el principio de libertad, mas no de solidaridad o comunidad, facultad que posee el ser humano para que el Estado no intervenga en ciertas esferas respecto a las cuales es único titular y que guarda íntima relación con su proyecto de vida digno. Es decir, los derechos de primera generación son derechos individuales. Por ejemplo, derecho a la vida es individual, derecho a la libertad es individual, derecho a, por ejemplo, a la asociación es individual, derecho a la libertad de expresión es individual. Cuando hablamos de derechos colectivos, nos referimos a que la sociedad va a hacer uso de ellos, que son los derechos de segunda generación, que son derechos sociales. Cuando hablamos de derechos sociales, pues la misma palabra lo indica. Derechos de sociedades, derecho a la educación, no es solo para una persona, es para un conjunto de personas. Derecho a la salud, ahí no dice, mire, usted es hombre, no va a ir al hospital. Mire, usted es mujer, no tiene derecho a ir al hospital. Es un aglomerado, significa que todos tienen derecho, son colectivos. Cuando estamos hablando de derechos laborales no significa, no dice que solo tales personas, estamos hablando que cualquier persona tiene derecho a trabajar. Entonces, hablamos de derechos colectivos, de derechos de las mayorías, que difiere de los derechos de civiles, que son derechos de primera generación. Al hablar de derechos civiles y políticos, esta clasificación corresponde a las primeras reivindicaciones que el individuo realiza frente al poder absoluto del Estado.
en medio del profundo cambio de concepción, consistente en ubicar al Estado no como un fin, sino como un medio para lograr el cabal desarrollo del ser humano. Lo que les decía al inicio, eh, no es el primordial de un Estado, no es la actividad estatal, sino el ser humano, es el objeto y el fin inmediato del Estado. Es decir, que es el Estado el que se encuentra obligado para crear condiciones para que ese fin se cumpla. Cuando hablamos de bienestar social, el bienestar social es una frase tan trillada por los políticos que todos creo que sabemos, sí, bienestar social, pero realmente se cumple el bienestar social, como les decía anteriormente, que como les dije anteriormente en una videoconferencia, me parece el mínimo vital del Berto Masferrer, que creo que todos lo hemos leído, que se habla de 9 cosas básicas para vivir. Mire, cuando se habla de 9 cosas básicas, estamos hablando de vivienda digna. ¿Cuántas viviendas dignas hay en nuestro país? De verdad, hayan viviendas dignas. Por ejemplo, si usted ha ido, bueno, en bus, en algo, cuando uno pasa por Soyapango, por la terminal, Plaza Amanecer, y se mira una cantidad de casas de personas que viven totalmente vulnerables, es decir, que viven en casas de láminas, que viven en casas que son llantas, que son neumáticos, que le ponen soporte o fijeza a los techos. Imagínense qué lamentable es esta situación. El Estado está obligado a crear proyectos urbanos, a crear proyectos donde garantice vivienda, más en realidad no se mira así. Entonces se habla de un bienestar social y no se cumple. Y el Estado está obligado a hacerlo. Imagínense cuántas personas no tienen acceso al agua. Se mira eso que todos los días casi que en las noticias sale que comunidades de tal parte protestan, que tienen meses de no tener acceso a agua potable. Tenemos más de 13 años tratando de discutir una ley general de agua. Imagínense la importancia que son los derechos humanos y que la gente dice, ya aburre el tema de los derechos humanos. Y sí, puede ser que ya se aburre porque se habla y no se cumplen. Y vemos que estamos en pleno, como dicen, pues siglo XXI, pero ¿cuántas personas tienen acceso a la educación superior? Puchica, si nosotros vemos, pueden que sí, vaya, pueden hacer el examen, pueden hacer el procedimiento, pero imagínense que hay muchas personas que viven a kilómetros de distancia, o sea, no tienen acceso ni al transporte público. O sea, vemos estas problemáticas si lo ponemos vernos con punta de pincel, como dicen, esto es un problema totalmente grave, es un problema serio que aunque se pasen los años y la gente inclusive habla, hay que hacer una nueva constitución. Señores, si tan siquiera los derechos que están garantizados, están proclamados en la constitución se cumplen, ¿para qué se quiere hacer otra constitución? Se habla mucho de reformas constitucionales. ¿Para qué una reforma constitucional si los derechos que están en la constitución no se cumplen? Entonces, estamos viviendo algo que es tan importante y no se vive eso que tanto se predica tanto que igualdad salarial, igualdad de condiciones, oportunidades para todos, pero no se da, aunque hayan derechos humanos, aunque estén constitucionalizados, aunque hayan tratados internacionales en pro de los niños, en pro de las mujeres, en pro de los adolescentes, y siempre hay un irrespeto tan grande a los derechos humanos que realmente es una lástima, pero lo bueno es que existen espacios como estos donde se puede reflexionar acerca de la importancia de los derechos humanos, acerca de la importancia de que tenemos los seres humanos y el valor que tenemos los seres humanos. De esta manera surgen dos clases de derechos que pueden ser diferenciados de acuerdo con su estructura. Por una parte los derechos civiles y por otro los políticos. Los derechos civiles encuentran su fundamento en la libertad general, de tal manera que se impone una barrera a los poderes del Estado, impidiéndole que menoscabe ciertos derechos que se reconocen en principio como intocable. En derecho se basa el principio fundamental de distribución,
propio del Estado de Derecho liberal burgués, según el cual el ser humano cuenta con ciertos derechos y atribuciones absolutas, en principio, mientras que el Estado no cuenta con facultades de intervención sobre estos derechos también en principio. Esto es, esta clase de derecho no puede ser vulnerada por el Estado, a menos que se presente una excepción y la misma se encuentre detallada en la Constitución o la ley. Tal es el caso, por ejemplo, de la libertad personal, la cual no puede menoscabar el Estado, a menos que se den los requisitos excepcionales que le permita hacerlo. Como ejemplo de esta clase de derecho contamos con la libertad personal, la libertad de culto, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Como les estaba diciendo, la libertad, cuando hablamos de derecho a la libertad, tiene muchas manifestaciones y tiene muchas posturas. Cuando hablamos de derecho a la libertad, estamos hablando de múltiples derechos que implican la libertad. Por ejemplo, libertad personal, libertad de culto, libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de expresión. También a eso le podemos hablar de la libertad económica que tenemos, es decir, que cualquier persona puede poner un negocio. También está la libertad económica. Cualquier persona puede poner una empresa. Estamos hablando de la libertad de asocio. Estamos hablando de la libertad de expresión, que siempre y cuando esto no menoscabe el orden público existe. Pero que es muy importante hablar que los derechos no son absolutos, es decir, que los derechos tienen un freno. No existe una libertad absoluta, es mentira, ya que nuestra misma Constitución establece que existe la libertad de culto, porque existe la libertad de culto, pero siempre y cuando esta libertad de culto no vaya en contra el orden público. Es decir, que hay un freno. Por ejemplo, se puede profesar cualquier tipo de religión, pero como somos un Estado conservador y que la religión tiene una gran presión y un gran peso en nuestro Estado salvadoreño, es muy difícil creer que alguien pueda poner, bueno, vamos a fundar una iglesia satánica. O es mentira, se le prohibiría. A estas personas que quisiera poner una iglesia satánica se le prohíbe absolutamente porque hay un freno que siempre y cuando no menoscabe el orden público. Entonces, de plano, aquí se le niega que se haya una religión que profese el satanismo. No se podría, aquí no se podría hacer. En otras partes del mundo sí hay, pero aquí no se puede, porque los derechos no son absolutos. Al hablar de libertad personal, también hay otra libertad que aquí no se les he puesto, que es la libertad de tránsito, es la libertad ambulatoria. Es decir, que usted, si vive en San Vicente, puede irse a vivir a San Miguel. Si vive en San Miguel, se puede ir a San Salvador. Si vive en San Salvador, se puede mudar para la Unión. Hay una libertad de tránsito, pero si nos ponemos a reflexionar, ¿la libertad de tránsito será verdad o será nada más sustantiva? Es decir, que solo está en la ley. Porque si usted es Soyapango, difícilmente se vaya a meter a Ilopango o difícilmente se vaya a meter a la Sacamil. ¿Por qué? Porque hay sectores que uno no puede transitar si no es de ahí. Entonces vemos que la realidad es muy distinta a lo que la ley plantea. La libertad de expresión también tiene un freno, que siempre y cuando no menoscabe el orden público. La libertad de prensa es igual, siempre y cuando no menoscabe la intimidad de la persona. O, por ejemplo, cuando se mira que los periódicos ponen es culpable por el delito de homicidio y él solo le han celebrado la audiencia inicial, esta persona está en todo el derecho de denunciarla por, por el delito de calumnia, por el delito de difamación, porque está aseverando algo que no ha ocurrido. Entonces vemos que la libertad de prensa tampoco es absoluta, hay límites, hay un margen. Puede ser con la siguiente lámina. Hablar de derechos políticos también son los derechos de primera generación, que son derechos que se basan no en la libertad, sino en la igualdad. En ese sentido ya no se trata de que el ser humano se levante una barrera entre el Estado y sus derechos, sino que por el contrario se involucra de tal manera
que desea participar en los asuntos que a él y a todos le competen. Se trata del derecho a participar en las cuestiones públicas y en las cuestiones de condiciones de igualdad. Este derecho lo podemos ver, es que todas las personas podemos ser parte de un partido político, podemos crear nuestro propio partido político. Claro, hay un proceso, no es absoluto. Hay que seguir un proceso para creación de un partido político. Hay que cumplir una serie de requisitos para yo formar mi partido político. Pero mientras siempre y cuando yo cumpla con estos requisitos, yo puedo hacerlo. Es decir, que son derechos del ciudadano. Ojo, no todos los habitantes son ciudadanos, pero sí todos los ciudadanos son habitantes. Eso se escucha un poco como un trabalengua, pero esto es una realidad. Es decir, de 0 a 18 años somos habitantes, de 18 años en adelante somos ciudadanos porque cumplimos con la mayoría de edad y ahí tenemos capacidad de contraer obligaciones. De 0 a 18 años solo ejercemos derechos. De 18 años en adelante somos sujetos capaces de contraer obligaciones, obligaciones de todo tipo. No podemos contraer matrimonio, podemos celebrar contratos, podemos trabajar libremente sin que haya un representante. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien tiene encendido el micrófono? ¿Desean opinar algo? Lo pueden hacer. ¿Hola? Hola. Bueno, quizás se equivocaron, sigo. Y es decir, que ellos pueden, nosotros todos podemos, inclusive, ahora hay un derecho que es muy importante, que es el derecho a ser diputados independientes. Ya no es necesario usted ser militante de un partido político, usted puede ser diputado independiente del departamento de donde usted viva. Como les decía anteriormente, esto no es absoluto, no es que yo diga, quiero ser diputada independiente y ya lo soy. Tengo que seguir un procedimiento con la institución correspondiente, pero ahorita creo que no estamos hablando sobre el procedimiento, estamos hablando que hay este derecho. Los derechos políticos se encuentran desde el artículo 72 de la Constitución en adelante. Ejemplo de este derecho son los derechos a elegir y ser elegido. Estamos hablando de el derecho político pasivo y un derecho político activo. El derecho político pasivo es el derecho a ser elegido y el derecho político activo es el derecho de elegir, es el derecho de yo ejercer el derecho del sufragio. Y el derecho a ser tratado en términos de igualdad tanto por la ley como por las autoridades, es decir, que por el hecho de ser mujer, su voto vale igual que el del hombre, no vale ni más, no vale menos. Y usted por ser hombre, su voto vale igual que el de una mujer. No significa que por ser hombre su voto va a valer más o va a contar el doble, va a valer lo mismo. Aquí está una lista de los derechos civiles y derechos políticos. Hablamos de la vida, libertad, derechos de propiedad. Desde el artículo 101 de la Constitución en adelante se habla sobre el orden económico, prohibición de castigos crueles o injustificados. Por ejemplo, no se puede, ya está prohibida la esclavitud, está prohibida la pena de muerte, todo ese tipo de castigos que van contra la dignidad humana y van en contra de las personas, están prohibidos. Por razones, al tiempo vamos a ver, porque ya prácticamente nos va quedando como 10 minutitos de ahí, fuera de 10 minutos. ¿Quieren opinar algo? Derechos civiles son las características de los derechos civiles que todo ser humano es titular. Es decir, con solo el hecho de ser humanos somos titulares. Y los derechos políticos es que todo ciudadano es titular. Es diferente el ciudadano de mayores a 18 años y ojo, algo muy importante, más 18 años y cumplir con los requisitos de ley. Es decir, hay personas que tienen 18 años pero están inhabilitados. Es decir, que hay una sentencia judicial que ha declarado su incapacidad. Es decir, hay personas retrasados mentales, las personas con problemas mentales, ellos, aunque tengan 40 años, ellos no pueden ejercer derechos políticos por su capacidad.
Otro puede ser los condenados a su libertad. Cuando vemos que unas personas están condenadas y el juez dicta una sentencia de 20 años, 15 años, 10 años, el plazo de 10 años que va a, del plazo de 10 años que va a cumplir esa persona de prisión o como medida de seguridad, esta persona en esos 10 años se le inhabilita sus derechos políticos, es decir, no pueden ejercer sufragio, no pueden ellos formar parte de un partido político, no pueden ellos ser elegidos, no pueden, simplemente no pueden porque están inhabilitados por la ley. Es decir, que todo para llegar a ser ciudadano no solo basta tener 18 años, basta cumplir con las exigencias de la ley. Sigo. Vamos con un tema que es otro tema muy importante, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales, en su sigla significa DES, pueden ser derechos de carácter individual o pueden ser ejercidos y gozados por grupos de personas, como les decía anteriormente. Son derechos que lo gozan, como su nombre lo dice, sociales, las sociedades. Y pues estos derechos están contenidos en las declaraciones de derechos humanos, que se encuentra la protección de la familia, a la maternidad, a la infancia, derecho a la salud, a la educación, a la cultura, al trabajo y a las condiciones dignas del mismo, al descanso y a la seguridad social. Como decía anteriormente, se habla muchísimo de seguridad social, de bienestar social, de igualdad social, pero realmente se cumple, pues hay mucha tela que cortar respecto a si se cumple o no se cumple. Recuerdo que hace pues un par de años se hablaba mucho en una campaña política de un niño, una niña, una computadora. Bueno, no digo que no las dieron, porque tal vez en otras partes sí las han dado, pero cumplieron eso de que todos iban a tener derecho a esa computadora. Habrá mucho que opinar, ¿verdad? No estamos debatiendo cosas de política porque ese no es el punto de esto, pero sí valga la aclaración en decir que todos los políticos se habla mucho de bienestar social, de que educación, que calidad, pero a la hora de las horas se cumplirá. Como les digo, hay mucho que pensar y mucho que opinar al respecto. Sigo con la siguiente lámina. En cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, se refiere principalmente a derechos civiles y políticos, más allá de la mención de su artículo 26 a las normas económicas, sociales sobre educación, ciencia y cultura, contenida en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que es la famosa OEA, que es la Organización de los Estados Americanos. Además de contemplar los derechos ya reconocidos por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Protocolo adicional a la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, contempla específicamente y amplía la cobertura para América Latina y el Caribe en materia de el derecho a un medio ambiente sano. Estamos hablando en presencia de un derecho de tercera generación. Cuando hablamos de un medio ambiente sano, estamos hablando de un derecho sostenible, donde los recursos sean sostenibles. Estamos hablando al derecho de, por ejemplo, hay un derecho, si no me equivoco, no recuerdo bien, pero le da derecho a las poblaciones al desarrollo territorial, porque por ejemplo ese famoso FODES es el fondo que tienen los municipios que el Ejecutivo designa para el desarrollo local, territorial, por ejemplo, que arreglen calles, que hagan puentes, es el famoso FODES, el que existe, que es un fondo destinado al desarrollo, a los desarrollos locales, por ejemplo, de cantones, caseríos, y eso es parte de los derechos de tercera generación, el famoso FODE, que estos son los fondos que se destinan al desarrollo local. Por ejemplo, vemos que se salen muchas en las noticias que habitantes de tal caserío, habitantes de tal jurisdicción piden la construcción de un puente para que ellos puedan salir a tomar el transporte porque si no tienen que caminar kilómetros. Entonces, a ese tipo de desarrollo local se refiere, ese tipo de derecho. Derechos de la niñez, que se mira que tenemos la famosa ley Lepina, que la ley Lepina viene de tratados internacionales, así como la ley penal juvenil, que viene de ratificar y de suscribir derechos internacionales en pro de la niñez, en pro de la adolescencia, derecho de protección de los ancianos,
derecho de protección de las personas con algún tipo de discapacidad. Y finalmente, los derechos de solidaridad o derechos de los pueblos, que son, como les dije anteriormente, derechos de tercera generación. No es porque no importen, no es porque no sean de igual relevancia o no tengan esa igual importancia, sino porque eh, aparecen después, aparecen luego en el tiempo. Estos derechos de solidaridad o derechos de los pueblos es una visión pues muy moderna, muy contemporánea de los derechos humanos. Como les decía antes, el siglo pasado no se hablaba sobre el cuidado del medio ambiente, no se hablaba sobre cuidar los recursos naturales, porque como les dije al inicio de esta sesión, los recursos naturales no son eternos, no todos son renovables, se agotan. Entonces, el siglo pasado, esta visión tan moderna de derechos humanos enfocados al medio ambiente era difícil de comprenderla, era difícil de sostenerla. Entonces, son generaciones de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de derechos medio ambiente sano, fíjense que esto es algo muy importante y es algo muy, ¿cómo les podría decir? Algo muy controversial, fíjense, porque se supone que el Estado debe de ser un garante de que el medio ambiente, los recursos naturales de cada estado se protejan. Es decir, si bien es cierto que existe libertad económica, es algo que no se puede negar, pero a la misma vez que esta libertad económica se realice, debe de haber una suma protección a estos recursos. Es decir, por ejemplo, si ustedes se recuerdan de la minería acá se da a través de un contrato de concesión. Cuando yo me refiero a un contrato de concesión, significa que se le va a celebrar un contrato entre un particular y el Estado. El Estado no, su función principal no es crear contratos entre, pues entre particulares. Su función principal es garantizar el bienestar social. Pero cuando hablamos de la explotación del suelo y del subsuelo, estamos hablando que el Estado va a garantizar y va a conceder permiso. Es decir, el suelo es lo que nosotros vemos, lógicamente, ¿verdad? Es donde nosotros pues, vemos, caminamos, ese es el suelo, las carreteras, las calles, ese es el suelo. El subsuelo son las placas de tierra que van abajo del suelo común que todos percibimos, que con nuestro sentido fácil vemos, podemos ver, podemos palpar. Entonces el subsuelo es lo que el Estado va a conceder un permiso a los particulares de explotarlo. Eso se llama a través de eso se realiza a través de un contrato de concesión. Entonces cuando vemos que el Estado da permiso y celebra un contrato de concesión, más que todo para cosas de minería, el Estado también tiene la obligación de garantizar que las empresas que van a hacer ese tipo de trabajo cuiden el medio ambiente, ocupen materia prima que no dañe, que no dañe la vegetación, que no dañe la flora, que no dañe la fauna. Hace un par de años en México, donde ellos pues tienen su planta petrolera Pemex, hace un par de años hubo un derramamiento terrible de petróleo, entonces murieron miles y miles de especies animales en peligro de extinción. Entonces, es decir que si bien es cierto, se garantiza la explotación de algunas cosas, pero también el Estado está en la obligación de garantizar que esta explotación sea de una forma responsable, es decir, que sea de una forma natural, que no afecte tanto el medio ambiente, pero es algo, como les digo, muy criticable porque si bien es cierto, sí está en la ley, sí está regulado en nuestra Constitución y en demás leyes, pero no se da, no es algo que se da. Y son derechos de solidaridad o de los pueblos. Y
En su entendimiento son nuevos derechos, como les decía anteriormente, los llamados derechos de solidaridad, como el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano. Interactúan como derechos individuales y sociales y no son sustituibles distintamente que de lo que la noción simplista llamada generaciones de derechos humanos pretendía parecer, o sea, que había una teoría que los podía llamar que eran, se podían sustituir, son derechos muy importantes, porque sin recursos naturales, sin agua, simplemente no hay vida. Entonces, estos derechos contempla que se debe de vivir de una forma ordenada para garantizar a las futuras generaciones. Eso es el famoso derecho sostenible a los recursos naturales. Y también se refiere al desarrollo local, al desarrollo de los pueblos, a un medio ambiente sano y el derecho a la paz. Se habla mucho de que se debe educar en materia de derechos humanos a los niños, a los adolescentes. Se habla mucho de que deben de designarse espacios específicos dentro de las escuelas para hablar sobre el derecho a la educación sexual, derecho a la educación reproductiva, derecho a enseñárseles a las personas. Por ejemplo, hay muchas veces que por no hablar las cosas con su nombre, se dan muchas violaciones a niñas y a niños por callar muchas cosas. Entonces, esos derechos de tercera generación comprende una educación superior a la persona. Ahorita nos quedan 9 minutos para que termine nuestra sesión. Quizás me ha alargado un poco, no sé, pero me gustaría que si alguien tiene pues una duda o algo o algún comentario, perfectamente ustedes lo pueden hacer. Tenemos ahorita 9 minutos, así que por favor les agradezco mucho que participen. Pueden encender su micrófono. ¿Me escuchan? ¿Qué es titular? Bueno, cuando nos referimos a titular se refiere a... La ley Lepina, Alberto, es una ley especial en pro derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es una ley especial que trata y otorga derechos a los niños, niñas y adolescentes y se prohíbe muchas veces algún tipo de abuso por parte de los padres hacia los menores. ¿Alguien más puede encender su micrófono si tienen alguna duda o quieran encender el micrófono para dar una opinión, algún comentario? Cuando, ok, cuando se refiere a que esto significa que las personas somos titulares de nuestros derechos, o sea, uno, por ser persona, uno es titular al derecho a la vida, uno es el titular, o sea, es el principal, por así decir. ¿Cuál es la diferencia entre derechos universales y derechos fundamentales? Ahorita lo voy a copiar. Diferencia. La diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, que los derechos humanos o universales se refiere más que todo a los tratados internacionales, a derechos que salen de organismos internacionales, que son de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, surge la Declaración de Derechos Humanos. Cuando nos referimos a derechos humanos, nos referimos a que toda persona tiene derecho. Son derechos universales porque en todo el mundo los tenemos por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, son los derechos que están positivizados en nuestra legislación. Es decir, que en nuestra ley, en nuestro ordenamiento jurídico, nuestros estados los han
reconocidos como derechos nacionales, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. No sé si le respondí su duda, Gerson. Si gustan, pueden también encender su micrófono y opinar o pasarme una pregunta. Bien, alguien más estaba escribiendo, no sé si... Exacto, a ver, los derechos humanos surgen para proteger a todas las personas por igual, sin importar religión, sexo, raza, color, condiciones económicas, condiciones sociales. Por el simple hecho de personas tienen derechos. ¿Se podría considerar alguna falla en la ley de Lesbina, creo que era? Ya que es algún fallo, porque, bueno, la ley de Lesbina dijo que protege a adolescentes y niños, ¿verdad? Sí, correcto. En algunos casos he visto que utilizan mucho eso como para, bueno, algunos hijos lo utilizan como para maltrato de los padres o abusar de ella por el hecho de que tienen esa ley que los protege. Entonces, sí, termine su idea. ¿hay alguna ley que se pudiese aplicar en ese caso de que los padres sufrieran algún maltrato o abuso de parte de los hijos? Fíjese que cuando se promulgó esta ley Lepina fue muy criticable, ¿sabe? Fue muy criticable y muchas personas decían, ahora los patos le tiran a las escopetas. Así tuve un catedrático en la universidad que sí decía, con la ley Lepina los patos le tiran a las escopetas. Es decir, que a través de esta ley los hijos, o muchos hijos amenazan a los papás porque la ley Lepina regula que la forma de castigo y muchos ahora hijos le dicen a los padres, mira, si me estás fregando, te voy a llamar a la policía y te voy a ir a De llevar a hecho, la Bartolina. En Estados Unidos se aplica bastante esa ley, ¿verdad? Exacto, en Estados Unidos es muy usual ver que cuando hay mal, pues digamos, pero los padres lo regañan a uno y pues el hijo se enoja, los amenazan y muchos llaman a la policía y dicen, miren, los estoy maltratando y, y hay un proceso. Fíjese que la ley Lepina vino a surgir porque antes había mucho maltrato, las formas de castigo eran muy crueles. Antes las formas de castigo eran, por ejemplo, era de estar hincado bajo el sol toda la tarde, todo el día. Entonces eran castigos totalmente desconsiderados. Entonces, el objeto de la ley Lepina es bueno, es proteger que no haya un abuso, pero muchas veces no se cumple su función principal, sino que transgiversa. Entonces, claro, si un menor dice que está sufriendo por parte de sus padres, todo lo que uno dice se debe de comprobar. Y si, pues lógicamente, el padre dice, mire, yo lo estoy castigando, porque pues él se iba a trasnochar con los amigos, viene borracho, viene fumando, viene haciendo desórdenes, pues el padre de familia tiene razón. En ese caso se envía a un trabajador social a que les haga entrevista al grupo familiar, a que vea las circunstancias en cómo se dan las cosas, porque no es absoluto, no que porque diga, también hay un procedimiento, entonces también los padres pueden decir esto, no, fíjese que yo castigo a mi hijo porque fíjese que mi hijo tiene malas amistades y cuando se reúne viene borracho o viene con drogas o viene con uso de estupefacientes. Por eso yo lo castigo. Entonces una trabajadora social debe de ir al grupo familiar y debe de analizar y ver las condiciones en que han surgido estos problemas que se dan muchas veces en el grupo familiar. No es absoluto que de un solo se va a ir preso, no. Es un proceso que se da ante la Procuraduría, hay charlas con el grupo familiar y como les digo, la Lepina vino a surgir porque antes había mucho maltrato, las formas de castigo eran muy crueles hacia los hijos, pero también se da lo que usted dice y tiene razón, que ahora son los hijos los que amenazan a los padres lastimosamente.
No sé si le he respondido las preguntas o las inquietudes que todos han, han pues manifestado en esta sesión. Bueno, pues si no hay nadie más que tenga alguna duda o alguna pregunta, pues agradecerles su asistencia. Es muy importante que ustedes hagan preguntas, que ustedes opinen, que ustedes comenten. Es muy, muy importante que ustedes hagan, se hagan parte de estos espacios. Estos espacios se hacen con el fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más fácil, porque a veces subir un PDF, subir un documento se vuelve tedioso, pero cuando ya hay una persona dando algún tipo de lineamiento, se vuelve hasta un poco más constructivo este proceso. Así que para mí ha sido un gusto y un placer estar con ustedes en este momento. Ya se nos terminó la hora y pues nuevamente hacer la invitación a que estén pendientes de todos los espacios que se realicen, a todos los foros que se les invite. Pasen feliz tarde y muchas gracias a todos por estar en esta sesión.